Hoy me gustaría compartir un verso que está en el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 16. Mateo capítulo 4, versículo 16 dice: El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Nosotros hemos hablado ahorita en Mateo, leímos Mateo capítulo 4, verso 16, dice: El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Hace muchos años, muchísimas personas o nosotros mismos, antes de conocer esta verdad bíblica, vivíamos en pos de nuestros sentidos, vivíamos en pos de lo que nuestros padres nos dijeron, la idiosincrasia del país, nuestra cultura, la sociedad, lo que aprendimos o recogimos hasta la edad que esa luz resplandeció a nosotros. Eh, Ayer especialmente tenía la dicha de que cumplía 40 años, ¿sí? Y me regocijaba por esto porque podía darme cuenta cómo realmente soy muy amado por mi familia, por mi esposa, por mis hermanos, ¿sí? Como Dios ha hecho en sus corazones para que pueda recibir ese amor, y de verdad para mí es un regocijo muy especial poder ver esto, ver el amor que Dios deposita en las personas. Y a veces uno, capaz por el afán o capaz por estar sumergido en los pensamientos o por estar pendiente de otras cosas, no se da cuenta de las personas que uno tiene alrededor, para cómo Dios trabaja en sus corazones para que nosotros podamos ver la obra de Dios. Ayer mismo tenía a mi sobrinita y de repente empezamos a escuchar canciones navideñas. Y eso despertó en mí un, la palabra de Dios, ¿sí? Nosotros somos guiados por la palabra de Dios, y escuchando estas canciones navideñas me hizo reflexionar la palabra de Dios y de una manera muy asombrosa, de una manera muy, muy tremenda. Y es que nosotros hemos recibido una cultura navideña donde, ¿qué nos enseñaron? A mí personalmente me enseñaron que si yo me portaba bien, entonces el 24 de diciembre mamá me tenía que dar un regalo. Y así yo sé que a muchísimas personas, yo a veces también veía como mis primos, familiares, sí, ellos recibían sus regalos, sus juguetes, y uno salía después de recibir el regalo y los juguetes al patio o al parque a compartir los regalos que uno había ganado o uno había recibido después de todo un largo año, porque pues uno se portó bien o los papás de uno le decidieron regalar este regalo. Así yo escuchando estas canciones navideñas y guiado, o sea, inspirado por la palabra de Dios, podía darme cuenta del engaño de Satanás. Satanás ha dejado que los padres, producto a esta oscuridad, ¿sí? Este pueblo asentado en tiniebla, que todavía no ha visto la luz, cree en los corazones de los niños la forma incorrecta en la cual este pueblo que está sentado en tinieblas pretende que la única manera de poder obtener el regalo navideño es a través de portarse bien. Sí, así nos enseñaron. Pero esto es lo que Satanás quiere sembrar en los corazones de los padres, y también quiere sembrar en los corazones de los niños. Que si todo el año uno se porta bien, entonces el 24 de diciembre a las 12 de la noche o el 25 a las horas de la mañana, uno tiene que pararse temprano, ir al árbol y recoger su juguete porque uno se portó bien y entonces merece un regalo. Pero realmente esto es una mentira. La Navidad no es mala, pero lo malo es la forma distorsionada en cómo este sistema, este mundo ha tergiversado la verdad de Dios. Porque la verdad de Dios es completamente opuesta a la verdad de este mundo. Este mundo te dice que tú tienes que ser bueno para que el 24 de diciembre Santa te traiga un regalo. Pero es si yo me porto bien o si nuestros hijos se portan bien que son merecedores de un regalo. Pero la palabra de Dios dice que ninguno hay bueno. Me gustaría compartir con ustedes Génesis capítulo 6, versículo 5. Génesis 6, 5. Génesis 6, 5 dice: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces, ¿este mundo qué nos enseña? Este mundo nos enseña a ser bueno. Y si somos buenos, entonces somos merecedores de un regalo. ¿Y esto desde dónde ha sido inculcado? Desde que somos niños.
Entonces, desde que somos niños, hemos creído que la única manera de merecer las cosas es siendo buenas personas, agradando a mamá y a papá, y así salimos a este mundo a enfrentarlo, tratando de agradar a las personas y colocando una careta como de buenas personas. Pero cuando contrastamos nuestro corazón con la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta indudablemente que el corazón del ser humano es malo y perverso más que todas las cosas, como dice la Biblia en el libro de Jeremías capítulo 17, versículo 9. Entonces esta es la condición de nuestro corazón. Y Dios quiere enseñarnos a nosotros que la única manera de que el pueblo que está sentado en tinieblas vea gran luz, vamos a leer nuevamente, Mateo capítulo 4, verso 16, dice: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Entonces, sí, yo escuchando estas canciones podía darme cuenta lo bonita que es la Navidad y lo importante que es compartir la luz que ahora ha resplandecido en nuestros corazones, porque Jesucristo verdaderamente ha nacido en nuestros corazones. Jesús debe nacer realmente en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que esa tiniebla en la cual el mundo está sumergido, producto a la separación del pecado, ahora, por conocer la verdad, ese pueblo que dice, el pueblo asentado en tiniebla, vio gran luz. Y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Entonces, aquí en Venezuela, donde yo vivo, y sé que en mucha parte de Latinoamérica se enseña que hay que, cuando el niño Jesús nace, hay que destaparlo, ¿sí? Porque ya el niño Jesús ha nacido, o sea, ha dado a luz, ¿sí? Entonces el niño hay que destaparlo. Pero realmente esta no es la verdad, ¿sí? Cuando nosotros leemos la Escritura, nos vamos a encontrar exactamente con la verdad. Juan 17, 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces la única manera de ser santos, la única manera de conocer la verdad es a través de la Escritura. Entonces, ¿cómo nosotros pasamos de las tinieblas a la luz? ¿Y cómo ese pueblo que está en sombra de muerte puede ver la luz? ¿Cómo puede resplandecer? La única manera es conociendo el Evangelio, conociendo la verdad que Dios dejó a través de la Escritura. ¿Para qué? Para que toda esa mentira que uno ha recogido desde que ha sido niño pueda ser disipada, disgregada por la palabra de Dios, y así poder ver. La Escritura también se narra en Juan capítulo 9 de un ciego de nacimiento. Ese ciego de nacimiento es sombra de la humanidad, que está ciega completamente, producto a que está separada de Dios, porque el primer hombre, Adán, desechó la palabra. Y como Adán desechó la palabra, entonces Satanás pudo entrar en el corazón de Adán. Y así Satanás entrando en el corazón de Adán, Adán queda en tinieblas. Por eso es que Dios también, podemos ver en Génesis 3:9 que Dios le pregunta a Adán: ¿dónde estás tú, Adán? El ser humano debe saber dónde está. Para poder recibir la salvación, para poder recibir la luz, tiene que conocer que la condición donde se encuentra originalmente sin haber recibido la luz es en tinieblas. Pero nosotros hemos leído una buena noticia esta noche. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Cuando nosotros nos damos cuenta que todo lo que este mundo ha sembrado en nuestros corazones ha sido pura mentira, que tenemos que esforzarnos para poder que nos den un regalo el 24 de diciembre, y después cuando llegamos a cierta edad nos dicen los amigos del colegio: no, Santa no existe, realmente son tus papás. Entonces se cae un velo y empieza a desboronarse muchos velos de uno como niño. Entonces empieza ya como: bueno, mi papá es mentiroso. Ya empieza a caerse muchos velos en nosotros. Pero esto es producto ¿a qué? De que también los padres han sido participantes de esta gran mentira, producto a que Satanás ha enceguecido el entendimiento de los incrédulos. Y la única manera de que esta luz resplandezca en nosotros es, como dijo nuestro Señor Jesucristo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Es a través de creer la palabra de Dios que nosotros podemos ahora tener un entendimiento renovado, un entendimiento nuevo, ¿sí? Sin mentiras, sino solamente la verdad, que es la palabra de Dios. Entonces, conociendo que realmente nosotros somos malos desde el corazón, dice la palabra de Dios, que nuestro corazón es malo y perverso, porque Dios nos deja esa palabra. Dios nos deja esa escritura para que nosotros podamos solamente confiar en la palabra de Dios y no confiar en nosotros mismos. La Biblia dice: maldito el varón que confía en el hombre, ¿sí? Entonces, si confiamos en nosotros mismos, entonces, ¿qué va a pasar? Siempre vamos a hallar sufrimiento si confiamos en nosotros mismos.
Entonces, para que esta luz resplandezca realmente y venga la buena noticia de salvación, la Biblia dice que nosotros, aún siendo malos, Dios nos amó. Sí, nuestros papás nos dijeron, si te portas bien, todo el año Santa te va a traer un regalo. Pero Dios no nos dice así, Dios nos dice a nosotros que aún siendo malos, Cristo murió por nuestros pecados. O sea, Dios nos amó tal cual y como nosotros somos. Para esto también Dios ofreció su palabra, nos dio su ley para que nosotros nos diésemos cuenta cuál es la condición de nuestro corazón. La escritura es como un espejo que va a mostrar la condición de nuestro corazón. Y mostrando la condición de nuestro corazón, nosotros vamos a ver a través de la condición de nuestro corazón que necesitamos hallar la gracia. Necesitamos hallar la misericordia de Dios. ¿Y qué dice la Escritura? La Escritura dice en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras. Permítame leerlo, vamos a leer Efesios 2, 8, 9. Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. O sea, no hay algo que nosotros tengamos que hacer. Dios le plació darnos este regalo a nosotros, aun cuando somos malos, aun cuando la condición de nosotros es la condición en la que estamos en este cuerpo. Dios le plació darnos la salvación para que la luz nos resplandeciera a nosotros. Y la única manera de que resplandezca la luz es a través de la gracia de Dios. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, no porque te portes bien, no porque ayunes, no porque diezmes, no porque vayas a la iglesia, no porque trates de portarte bien, no porque uses una vestidura larga hasta los tobillos, entonces vas a mostrar santidad, ¿sí? No porque tú hagas algo, entonces Dios te tiene que dar algo. No, porque entonces tú estás, si sería así, entonces tú mereces un regalo, ¿sí? Si tú te esfuerzas para eso, entonces claro que sí, mereces el regalo. Pero si realmente nos damos cuenta de nuestra condición de que, oh sí, somos realmente malos y confiando en nosotros mismos, pues siempre vamos a sufrir, vamos a estar en corrupción, porque todos los designios de nuestros pensamientos son simplemente de continuo solamente al mal. Confiando en la palabra de Dios, nosotros vamos a hallar la gracia. Aquí dice, porque por gracia sois salvos. La gracia es algo inmerecido. No lo merecemos, pero a Dios le ha placido que aun siendo nosotros malos, Cristo murió por nuestros pecados. Si Cristo murió por nuestros pecados, lo único que nos separaba de Dios era el pecado. Y la Escritura dice que la paga del pecado es la muerte. Y alguien tiene que pagar para eso. Entonces, ¿quién ha pagado? Jesucristo pagó perfectamente por nuestros pecados. De esta manera, ya nosotros, viendo la Escritura, no tenemos que hacer nada. Simplemente por la fe, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Hoy en día muchísimas personas quieren oír, hay comezón de oír, dice la palabra de Dios, para escuchar muchísimas cosas. Pero todos aquellos a los cuales les ha resplandecido la luz, testificamos de la obra de Jesucristo como la única solución a todos nuestros problemas. La solución a la muerte. La gente dice que no hay solución a la muerte. La solución a la muerte. La solución a las enfermedades. La solución a todo problema mental. La solución a todo problema matrimonial. La solución para poder conducir a nuestros hijos. Desde que yo estaba pequeño, mi mamá, sin el conocimiento de la palabra de Dios, decía, uno no nace con un manual para ser padre. No sé si su papá se lo dijeron, pero mi mamá decía eso, ¿sí? Pero claro que sí, nosotros nacemos con un manual para ser padres. Y este es el manual que nosotros tenemos. Los pilotos de avión, cuando están manejando, todos los pilotos de avión, ellos tienen su campo de visión, pero ningún piloto pilotea viendo el campo de visión. Ellos pilotean mirando el control de mando. Solo a través del control de mando es que ellos pueden pilotear el avión. Así nosotros vemos en este mundo según nuestros ojos físicos, pero nosotros no podemos guiar nuestra vida de creencia por nuestros ojos físicos. Tenemos que tener un control de mando, y este es el control de mando. Mirando el control de mando es que el camino es alumbrado, podemos ver. De esta manera, la Biblia nos enseña. David, el hombre conforme al corazón de Dios, decía, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera en mi camino. Lo único que va a alumbrar nuestro camino no es nuestro campo de visión, sino la palabra de Dios. Aquellos que por la palabra de Dios pueden conocer esta verdad, dice la Escritura, hoy hemos leído, el pueblo sentado en tiniebla vio gran luz.
Y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿Por qué? Jesús dijo, Él es la luz que alumbra a todo hombre que viene a esta tierra. Usted necesita la luz de Jesucristo. La única manera en la que usted pueda guiar su vida es a través de la palabra de Dios. La Navidad es una fecha muy especial, muy bonita. ¿Por qué? Porque en ella recordamos lo que la palabra de Dios dice. Y nacerá un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21 dice lo que acabamos de decir. Y te nacerá un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero ¿cuándo nace Jesús? Jesús nace el día en que usted reciba a Jesucristo. Cuando tú recibes a Jesucristo en tu corazón, ese corazón malo y perverso, sucio, Jesús viene a entrar a ese corazón para limpiarlo, porque esto es lo que vino a hacer Jesucristo. Y nacerá. La palabra de Dios dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta es la mejor noticia que existe en el mundo. No existe otro éxito más maravilloso que todo ser humano pueda hacer, que pueda recibir la verdad y pueda ser resplandecido por la luz del Evangelio. Esto es lo que la palabra quiere enseñarnos a través de la Escritura. El pueblo asentado en tinieblas era el pueblo que estaba separado de Dios. Aquel pueblo que estaba en pecado, producto a que el primer hombre cometió el pecado, todo el pueblo, todos los hombres murieron. Así dice la Escritura. Pero viniendo Jesucristo, creyendo en Jesucristo, nosotros recibimos esa luz. La luz que alumbra a todo hombre que viene a esta tierra. Así, de esta manera podemos nosotros recibir. No por una obra que nosotros hagamos, no por portarnos bien, no por nosotros esmerarnos en nuestra vida de creencia, sino por ser guiados por el control de mando, siempre dirigidos por la palabra de Dios. La Escritura dice, todo hombre sea pronto en oír. ¿Pero oír qué? Oír la palabra de Dios. Que la palabra de Dios sea el comando, nuestra visión para poder guiar nuestra vida. De esta manera nosotros somos resplandecidos en nuestra manera de caminar. Pero para que esa luz venga a nosotros, tiene que nacer Jesucristo. Y para que Jesucristo nazca en nuestros corazones, se debe creer la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la verdad. Cuando conocemos la verdad, este mundo lo único que ha hecho es colocarme vendas para que no conozca la verdad y que esa verdad no resplandezca mi vida. Cuando conozco que no soy merecedor, ¿sí? Cuando tengo ese corazón como el hijo pródigo se fue de su padre creyendo que él podía lograr montar su empresa, hacer sus negocios, vivir su vida a su manera. Se dio cuenta que no logró hacerlo y se vio en una porqueriza. En ese momento su corazón se acordó que en casa de su padre los siervos de su papá vestían mejor y comían mejor. Había un hermano, del hermano menor, que estaba viviendo con su papá. Pero ese hermano, aún viviendo con su papá muy cerca, él estaba muy lejos de su corazón del padre. Pero cuando el hijo menor llega al padre, él dice algo muy importante. Él dice, me levantaré e iré a casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y con la tierra y no merezco ser llamado tu hijo. No merezco ser tu hijo. El corazón de este hijo menor es no merezco. Pero aquel que tiene el corazón de no merezco es aquel que puede hallar la gracia, porque la gracia es un regalo no merecido. Entonces el padre, cuando lo ve, corre y ordena a sus siervos que lo vistan, que le coloquen un anillo y que le coloquen vestido y le coloquen sandalias. Dios nos ha dado la gracia, no por algo que nosotros hagamos, sino por lo que Él ya hizo en nosotros. De esta manera nosotros podemos recibir la luz del Evangelio. Mateo capítulo 4, verso 16 dice, y el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Cuando el hijo pródigo llega a la casa, él se encuentra pensando que su papá no lo iba a recibir. El papá lo viste con la justicia con la cual Jesucristo nos ha vestido, nos coloca un anillo y nos da sandalias, nos da un propósito, nos da el camino correcto para nosotros andar. Entonces, de esta manera nosotros podemos vivir ahora en casa del Padre, porque antes estábamos en tinieblas, pero teniendo ese corazón, conociendo realmente que este mundo lo que ha querido es engañarnos a nosotros para vivir en pos de nosotros mismos,
creyendo las mentiras de este mundo. Este mundo nos hace creer que tenemos que ser buenos, que tenemos que esmerarnos, que tenemos que caerle bien a todas las personas, que tenemos que hacer muchas cosas para poder ser agradados. Dios, por medio de su gracia, resplandece esa luz, no para que nos conozcan a nosotros, sino para que conozcan el amor de Dios. De esta manera, cuando el hijo pródigo vuelve, ahora halla que está en casa. Aun cuando su corazón estaba aun cuando él estaba físicamente lejos, su corazón estaba cerca del Padre porque lo recordó. Esto es lo que nosotros necesitamos. Volver, recordar la palabra de Dios. Por eso la Escritura dice, vuelvan a mí y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, serán emblanquecidos como la blanca lana. Dios, a través de Jesucristo, dejó nuestro corazón como la blanca lana. De esta manera me gustaría compartir, también para darle el espacio a mi hermano si desea compartir algo. Bueno, aquí estaba mirando una palabra, Romanos capítulo 4, versículo 4 dice, y respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, mirando esta palabra de acá, nosotros, para que para que en nosotros nazca el Cristo, para que en nosotros nazca el Salvador, tiene que exclusivamente alimentarse de la palabra de Dios. Dice, ¿no? Mateo capítulo 4, versículo 4. Él respondió y dijo, escrito está. Está citando algo del Antiguo Testamento. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre. No es solo, bueno, cuando uno compra un pan, primero, ¿por qué lo compra? Por una necesidad, ¿cierto? Pero uno compra el pan porque uno siente la necesidad o uno se lo merece. Ay, yo voy a ir a comprar un pan allá en la panadería, en la cafetería, porque yo creo que me lo merezco. Salí de trabajar y creo que un pancito no cae bien, ¿no? No cae mal a nadie. Entonces esa persona cómo se siente, yo me lo merezco, porque yo trabajé, porque yo me esforcé. Nadie le va a decir en la calle, mire, tome, le regalo un pan. Ya eso sería si es un amigo. Pero un pan, ¿por qué se compra? Un pan, una comida, un alimento, ¿por qué se compra? Para saciar la carne, ¿no? Nuestro estómago. Pero la palabra de Dios, ¿qué dice? No es solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, para poder llenar nuestro espíritu, nuestro estómago espiritual, es únicamente por la palabra de Dios. Este versículo acá lo puedes citar. Bueno, me tocaría buscar en la otra Biblia que yo aquí tengo, es que es más sencillito y está citando. Voy a buscar aquí Mateo capítulo 4, versículo 4. Eso dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Ahí está la concordancia. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3 dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres, y no habías conocido para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces ahí está la concordancia. Jesús dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero aquí vemos la palabra, ¿no? Dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres le había conocido para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios, de la boca de Jehová, vivirá el hombre. Entonces, mirando esta palabra de acá, nosotros podemos mirar, no es simplemente una doctrina, porque al final nosotros, ¿qué estamos defendiendo? El Evangelio, la palabra. Nosotros no estamos defendiendo una denominación. Nosotros queremos que con estos videos ustedes reciban el alimento, la leche espiritual no adulterada. Que hoy en día muchas personas están sedientas de esa leche espiritual, pero no todos pueden gozar de ese privilegio. Vamos a mirar Mateo capítulo 8, versículo 1. Mateo 8, versículo 1. Dice, cuando descendió Jesús el monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, si quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo,
Mira, no le digas a nadie, sino que muéstrale al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Hasta el versículo 4. Entonces, mirando esta palabra de acá, para que en nosotros resplandezca la luz que aparece en Mateo 3, ¿no? Mateo capítulo 2, Mateo capítulo 3, perdón, Mateo capítulo 3, versículo 16. Y el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los sacerdotes en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Entonces, viendo esta palabra de acá, nosotros cómo podemos hacer que la luz resplandezca en nosotros. Ay, yo siento mucho pecado, yo siento que estoy en tinieblas, yo siento que cometo un pecado, pero quiero corregirlo, pero después vuelvo y lo cometo, vuelvo y lo hago. Tiene que conocer el Evangelio. Dice, un leproso le dice a Jesús, se le acercó, Señor, si tú quieres puedes limpiarme. ¿Por qué dice este leproso de esta manera? Porque él sabe que su querer no sirve. Muchas veces nosotros pensamos, uy, a mí me gustaría tener un carro el otro año, un auto, un móvil, ¿no? Un carro, un auto, ¿cierto? Un auto, pero llega ese año por alguna dificultad, por una situación y no se pudo. Entonces uno que pensaba, no se pudo. O sea, el querer de uno sirvió para algo. Yo quiero un carro, quiero un auto para el 2026 o para el 2027, para ese año. Pero si no pasa, ¿será que el querer de uno sirvió para algo? No, para nada. O que una persona diga, yo me quisiera casar con fulano de tal, o con fulana de tal, o quisiera irme para los United States. Pero si se le presenta algún inconveniente, ¿será que su querer sirvió para algo? No. Por eso el Señor es el que trabaja, el Señor es el que dice, sí, sé limpio. ¿Qué dice la palabra? Cuando descendió Jesús al monte, seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé sano, y al instante su lepra desapareció. Muchas personas hoy en día sufren por la condenación del pecado, están en una iglesia cristiana por 30, 20 años, pero no han sido libres del pecado todavía. Todavía piensan que porque más se aferran, por más que se aferran a su religión, a su doctrina, pensarán que ya van a ser libres del pecado, porque de pronto van a encontrar la respuesta en sus obras, en sus justicias, en lo que a ellos les parece, en su querer. Pero si Jesucristo no les libra del pecado, si Jesucristo no los limpia del pecado, no les revela el Evangelio, van a seguir igual. Por eso este hombre leproso quería con todo ser libre de la lepra. Un leproso no tiene sensibilidad del dolor. Se le puede caer un pedazo de un dedo o de una oreja o de una parte del cuerpo y no le duele, no se da cuenta. Puede seguir de largo caminando y no se da cuenta. Por ejemplo, está un leproso, ¿cierto? Y quiere ir a caminar y se pone los zapatos. Pero al ponerse los zapatos y llegar a la casa a descansar, cuando se los quita, pues no se da cuenta, pero dentro del zapato o de la zapatilla quedaron unos pedazos de unos dedos del pie. Dedos del pie. Pero el leproso se dio cuenta, ¿no? Porque no tiene dolor, no le duele. De esa misma manera. Entonces, hoy en día muchas personas les preguntamos, ¿tiene pecado? Sí, yo tengo pecado. Pero vemos que no les duele. Pero aquellos que tienen y que saben la gravedad del pecado, quieren que Jesucristo los limpie. Pero deben buscar la gracia, la misericordia de Dios, no sus obras, porque sus obras no los van a salvar. Lo pueden hacer. Yo puedo ir a llevar ropa a las personas necesitadas, yo puedo dar dinero a los pobres, eso está bien, pero no para justificarse delante de Dios, no para salvarse. De que puede, puede, y no hay ningún problema, está bien. Pero si Jesucristo no dice, quiero, sé limpio, y al instante la lepra desapareció, si esto no pasa, entonces la persona es un desperdicio, un mal gasto, un mal gasto. Por eso de esa manera debemos ser como este hombre leproso, que le dijo, versículo 2. Y he aquí que un leproso se postró ante él diciendo, se postró, ¿por qué se postró? Porque él sabe su posición. Jesucristo es el Cristo, el Salvador. Yo necesito de él porque por mí mismo no pude. Por eso se postró, se arrodilló delante de Cristo.
Por eso dice de esa manera. Y aquí vino un leproso y se postró ante él. Él se humilló a sí mismo. La Biblia dice que el que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado. Esta persona que se postró ante Jesús ahora es enaltecido. Dice, continuemos, dice, y aquí un leproso se le postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Solamente si el querer de Dios, si el querer de Cristo es así, en su santa voluntad, buena y perfecta, es así, entonces Dios va a trabajar, Dios va a hacer. Versículo 3. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sí quiero, sé limpio. Y al instante la lepra desapareció. Señor, ¿tú quieres que yo reciba la salvación? Señor, ¿tú quieres que yo sea limpio? ¿Tú quieres, Padre Celestial, Dios, tú quieres darme a tu Hijo Cristo en mi corazón? ¿Tú quieres eso de mí? Haz todo lo necesario para yo poder entender, para yo poder desechar todo pensamiento, todo querer mío y aceptar el querer de Dios, lo que Dios tiene preparado para mí, para recibir lo que Dios tiene para mí. La gracia de Dios, ¿qué es? Lo que Dios da, lo que Dios 100% da, sin reproche, sin escatimar. Bueno, gracias hermanos. Hasta aquí vamos a dejar, vamos a orar, entonces, Hermano, me hermano, gustaría sumar algo rapidito. Es sí, 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 importante, sí. qué buena palabra verdaderamente como este leproso le dice a nuestro Señor Jesucristo, Señor, tú quieres, dice, tú quieres, Señor, limpiarme. Sí, verso número 12, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Este es el corazón que tenemos que tener nosotros. La escritura dice, no depende del que quiere o del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. ¿Qué estábamos conversando para poder engomar y cerrar esto? Decíamos que este mundo nos ha enseñado a nosotros a portarnos bien. Yo tengo que tener un corazón, no de que quiere Señor, sino que yo tengo que hacer para poder recibir un mérito. Pero no es algo que yo tengo que hacer. Es Dios el que tiene misericordia. Entonces, si tenemos ese corazón verdaderamente, Jesús dice, quiero ser limpio. Ese es el corazón. Cuando el hijo pródigo llega a casa de su padre, va a hallar al hijo mayor. Pero quien sale a hablar con el hijo mayor es el padre, y el corazón del hijo mayor era acusando al hijo menor, sombra de la ley. ¿Quién halló la gracia? ¿Quién halló la gracia? El que tenía un corazón de no merecedor. Para terminar, me gustaría leer Romanos capítulo 4, versículo 4 y 5. Dice así, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Romanos capítulo 4, verso 4. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como una deuda. El verso 5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. La única manera de poder ser resplandecido por la luz del Evangelio de Jesucristo es que ese corazón, como ese leproso, sea el nuestro. Señor, tú quieres limpiarme. La palabra de Dios dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Jesús sí quiere limpiar. ¿Cómo está tu corazón? Tu corazón es como el hijo menor. No merezco ser llamado hijo de Dios, pero yo voy a casa de mi padre. Voy porque me levanto no con mi pensamiento, con un querer, sino es si mi padre me recibe. Y el corazón del padre es, si quiero. Pero el corazón del hijo menor, que el hijo mayor, todavía piensa, yo no. Yo soy leproso, pero se me caen los dedos, pero a mí no me duele, no veo. Es importante que el corazón de nosotros, para que esa tiniebla resplandezca, nosotros tengamos este corazón que dice también en Romanos capítulo 4, verso 5. Mas al que no obra, mas al que no hizo nada. Sí, así si nuestros padres nos dijeron, pórtate bien, y si usted es mamá o papá y usted le está diciendo a su hijo que sea bueno, yo le animo por la palabra de Dios, no que anime a su hijo a ser bueno, anime a su hijo a tener temor de Dios. Dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe les contada por justicia. Y la única manera de que esa luz resplandezca en sus corazones es que vosotros también, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa.
Esta es la verdad bíblica y eterna. Por eso la Escritura dice, el pueblo asentado en tiniebla vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Si usted no se ve en región de sombra de muerte o como ese leproso, entonces para usted le va a ser muy difícil, y estoy seguro que está en un corazón como tratando de querer ser hijo de Dios. Pero si su corazón es como el hijo menor, estoy seguro, porque la palabra de Dios dice, quiero ser limpio. Y la Escritura dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Dios nos lavó de nuestros pecados con su sangre perfectamente y para siempre. Dice la Escritura, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, de esta manera compartimos, hermano. ¿Oro o oras tú? ¿Quieres oro para acá? Entonces, damos muchísimas gracias. Vamos a orar. Señor, te estamos muy agradecidos porque nos has permitido en esta noche compartir, Señor, la palabra. El pueblo que estaba sentado en sombra de muerte, luz le resplandeció. Así, Señor, nosotros en un tiempo también estuvimos asentados en sombra de muerte, creyendo en las mentiras de este mundo. Todas las personas que viven en este mundo piensan que este mundo es codiciable y rico para alcanzar sabiduría, pero es un engaño de Satanás. Es una vil mentira de Satanás, porque Satanás lo que busca es que nosotros no veamos. Pero así como tú sanaste a este leproso, así como tú sanaste al ciego de nacimiento, le diste la vista y sanaste a este leproso, también aquellos que estaban en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Tu palabra dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Señor, ya tú nos justificaste del pecado, porque para esto tú enviaste a Jesucristo. Señor, te damos gracias porque Jesucristo ha nacido en nuestros corazones y nosotros podemos celebrar verdaderamente este nacimiento en Jesucristo en nuestros corazones, para que esa luz ahora resplandezca en las naciones. No hay temor, porque tú estás con nosotros, y de esta manera nosotros queremos compartir este corazón, para que aquellos que están en región de sombra de muerte, luz les resplandezca en sus corazones y sean de esperanza también para otros. Te damos gracias, Señor, porque no tuvimos que hacer nada. Aún siendo malos y pecadores, tú moriste por nuestros pecados. Te damos gracias, Señor, porque todo lo hiciste perfecto en tu tiempo. Todo lo hiciste tú, Señor. Por eso te agradecemos, te bendecimos, te damos toda la gloria, Señor, y pidiéndote tu misericordia para todos aquellos que van a ver esta transmisión y aquellos que la están viendo. Dejamos en tus manos esta transmisión, en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta acá vamos a compartir. Espero que esta palabra les haya llegado al corazón, que es lo más importante. Así, llegar al corazón directo y sin escala. Entonces, espero que puedan recibir esta palabra y que la puedan compartir y que hayan llegado hasta ese punto. Hay personas que ven los videos un poquito y ya después se van y no quieren escuchar más porque su corazón es sacudido. Su corazón, su espíritu es sacudido, ¿no? Temblando. Pero es importante resistir. Aquel que resista al final será salvo. Creo que lo dice Apocalipsis. El que resista, aquel que aunque su pensamiento diga, no, pero es que no así, no quiero. Pero la palabra de Dios dice así, bueno, ni modo, tengo que aceptar lo que está escrito. Entonces espero que hayan podido aceptar lo que se compartió el día de hoy, porque es la palabra de Dios, no palabra humana, no palabra de nosotros. Que llegue a su corazón y la puedan compartir, que puedan mediten en esta palabra, mediten. Bueno, nos veremos en la próxima, entonces ya me toca compartir a mí. Entonces, chao, chao.